Una cita sin regreso. La muchacha gritaba desesperada, llena de miedo cuando arranqué sin rumbo fijo. Ella tuvo la culpa por subirse a mi unidad, porque yo esperaba a alguien más que había planeado desde hace muchísimo tiempo, y por su culpa todo se echó a perder. Me sentí con mucha furia, ocasionando que estuviera a punto de detener el taxi para desquitarme con la joven, pero por fortuna logré calmarme durante unos cuantos minutos. Había esperado tanto esa tarde para poner mis planes en marcha, de manera sigilosa, pues como siempre no debía dejar algún rastro que me señalara como el principal culpable de los últimos acontecimientos de la colonia. Sí, soy un enfermo mental, en busca de placer. Desde adolescente sentí una profunda necesidad de experimentar aquello que me contaban mis hermanos, porque yo soy el más pequeño entre 5. Todos somos hombres. La única mujer murió cuando tenía 1 año, víctima de la famosa enfermedad de cuna que se habla por esos tiempos. Aunque mi abuela recuerdo que le decía a mi madre que la bruja había matado a mi hermanita. Mamá nos abandonó cuando yo tenía 8 años, porque mi padre era una persona alcohólica que la golpeaba. Y mi abuela paterna igual le hacía la vida de cuadritos. Bueno, eso es lo que recuerdo a mi corta edad. No culpo a mi madre. Ella quiso regresar por nosotros, pero mis tíos la corrieron diciéndole que era una maldita y que debía marcharse lejos. Entonces, con muchas amenazas y no teniendo más opciones, mi mamá se fue a vivir lejos de nosotros. En ese tiempo nos quedamos con la abuela, pero mis tíos eran unos desgraciados con nosotros. Nos golpeaban y no íbamos a la escuela. Ellos decían que era un desperdicio mandarnos, porque seguramente íbamos a salir como nuestro padre, o en su caso nos perderíamos como nuestra madre. Mientras yo ayudaba a arriar animales junto con mis hermanos para recibir un plato de comida, él andaba en las calles tomando alcohol, y por las noches íbamos a buscarlo. Lo encontrábamos tendido en las calles como un perro callejero. No tenía remedio alguno, así que me acostumbré a tener que vivir de esa manera, hasta que él falleció cuando yo tenía 16 años. Apenas era un adolescente. Tenía mucha rabia en mi interior hacia esa familia que se aprovechaba de nosotros. Con el tiempo, mamá regresó para llevarnos con ella, pero yo no me quise ir, porque de alguna manera le tenía algo de coraje. Sé que le habían obligado a irse, pero pudo haber luchado por nosotros, y nos dejó viviendo en ese infierno con mi padre. Mis 4 hermanos se fueron a su casa. Para ese tiempo, mi madre ya estaba con otro señor, y este no me caía nada bien. Por ese motivo, decidí quedarme con mi abuela. Después de todo, ya le había agarrado algo de cariño, aunque tuviera un carácter de los 1000 demonios. Con el tiempo fui agarrando varios trabajos. Al principio me dejé pisotear por cualquier persona, e incluso me decían que era un hijo de un hombre borracho, y eso me causaba mucha furia, sobre todo porque siempre le tuve un cariño especial a mi padre, aunque nunca supo hacer bien ese papel. Al cumplir 18 años, recuerdo que comencé trabajando de chalán con un mecánico. Eso me interesaba muchísimo, y con el paso del tiempo aprendí muchas cosas. El dueño era muy amable conmigo. Se trataba de un señor de 50 años, el cual nunca tuvo hijos. Él siempre me daba consejos de vida, para que yo siguiera un buen camino. Sin embargo, con esa buena influencia, había algo dentro de mí que me hacía sentir insatisfecho. Deseaba tanto encontrar eso que necesitaba, y me reclamaba el cuerpo con tanta insistencia. Un día, estando en el trabajo, un par de hombres pasaron con una motoneta
detonando varios disparos hacia el interior. El dueño del taller se encontraba trabajando, y las balas le atravesaron el pecho, quedando inconsciente en el suelo. Yo no pude hacer nada, solo corrí hacia la parte de afuera, tratando de protegerme de las balas. Miré cómo la única persona que me tenía algo de cariño había sido asesinado sin poder hacer nada. Con el paso del tiempo, estuve sin rumbo fijo. Mi vida prácticamente era una basura, por así decirlo. Hasta cierto punto creía que ya no valía nada para una persona, mucho menos para una mujer. Sin embargo, un día la conocí a ella, y todo cambió para mí. Lucía era una mujer tan bonita, pero alocada. La conocí cuando estaba trabajando en una tortillería. Ella tenía el pelo negro como la misma noche, y unos ojos grandes, los cuales eran adornados por sus pestañas rizadas. Cuando la miré, simpatizamos enseguida. Era la primera vez que me sentí entusiasmado con una mujer, pues con mis tantos problemas no tenía tiempo de pensar en mí, y en algunas otras ocasiones no me interesaba conocer a nadie. Al pasar los días, tuvimos mucha más cercanía. Ella venía hasta la tarde, se quedaba charlando conmigo durante unos minutos antes de cerrar el negocio. Durante nuestras pláticas, charlamos de muchas cosas. Yo veía, o más bien sabía, que Lucía le gustaba tomar y meterse sustancias ilegales. Se notaba en su aspecto. A veces le veía un semblante pálido, y otras se mostraba mucho más delgada. Sin embargo, eso no me importó, cuando poco a poco me fui enamorando de ella, sin poder hacer nada. Un día, inesperadamente me armé de valor, y le confesé mis sentimientos. Ella me escuchaba, y sin decir nada, yo le robé un beso. Terminamos en mi propia cama. Era la primera vez que yo estaba con una mujer, y no me fue nada mal. Nunca había imaginado que se podía llegar a las estrellas a través del cuerpo femenino. Y en esa ocasión, Lucía me estaba mostrando el significado de la felicidad. Cada que venía a verme, nos íbamos a mi casa. Yo le hacía el amor sutilmente, y también de manera salvaje. Sentía cómo lo disfrutaba al igual que yo. En esos momentos me di cuenta que no iba a poder estar sin Lucía, porque cuando no sabía de ella la extrañaba muchísimo, y me desesperaba si no venía a verme. Con el paso de los días, logré reunir dinero para comprarme un celular, de esos de segunda mano. Entonces le di mi número para poder estar comunicados, y así, mediante mensajes de texto, podía saber dónde estaba ella. Los días pasaron, y nuestra relación, para mí, era la más bella, aunque Lucía tenía ciertas actitudes que no me latían. Ella no dejaba de fumar y de beber. Pensé que quizás la vida me daba una oportunidad de ser feliz, para olvidar todas mis tristezas. No obstante, nunca imaginé que fuera todo lo contrario. Pasaron 5 meses. En ese tiempo todo iba bien entre nosotros, pero de repente ella se empezó a ausentar. Ya no venía a verme y tampoco me contestaba las llamadas, mucho menos los mensajes de texto. Cuando lo hacía la notaba molesta o se portaba medio cortante, y eso comenzó a crear muchas ideas en mi cabeza, donde desafortunadamente fueron muy ciertas. Un día decidí ir a buscarla. Ella nunca me dio una dirección de su casa. Decía que le daba vergüenza por ser muy humilde. Localicé entonces su trabajo, por medio de una amiga suya de la cafetería, donde a veces disfrutábamos de una rebanada de pastel. Cuando iba llegando a buscarla, me quedé detrás de un árbol del otro lado de la banqueta. Lucía se besaba con un hombre que tenía una motocicleta, y después se fueron juntos. «Siga esa moto», le dije a un taxi que iba pasando. Mi corazón comenzó a hacerse pedazos. No podía creer que Lucía me estuviera engañando de esa manera.
y cuando se detuvieron entraron los dos a un hotel. Me sentía como un hombre usado. Sabía cómo era Lucía, pero jamás imaginé que llegaría a engañarme de esa forma. Me quedé un rato en la entrada del hotel, mientras una furia incontrolable se iba formando dentro de mi cuerpo. Estaba furioso. No podía evitar las ganas de entrar para darle una lección a la maldita. Respiré profundamente y decidí darme la vuelta, pero llevaba el corazón hecho pedazos, que hasta me dolía respirar el aire. Me quería morir, porque todas mis metas e ilusiones se desmoronaban en ese instante con la traición de la mujer que pensé tener para mi futuro. Cuando miré a Lucía, la confronté, y para mi sorpresa, ella descaradamente no lo negó en lo absoluto, y hasta se burló de mí cuando ya se estaba yendo. «Eres un donadie», dijo antes de irse. Sus palabras y actitudes me dolieron hasta el alma. No podía entender por qué se había comportado de esa manera, si yo la amaba muchísimo. Sin embargo, después de llorar amargamente, decidí hacerle pagar muy caro por haber jugado con mis sentimientos. Tenía un odio infernal que hasta en la cara se me notaba. Deseaba tanto volver a verla para tomarla con mis propias manos y hacer que ella misma se tragara sus palabras. Pensé por mucho tiempo en la forma de vengarme de ella, pero en ese tiempo de meditación comencé a sentir una profunda ansiedad y bien que escuchaba varias voces en mi cabeza. «Castígala», escuchaba ese susurro, pero no había nadie a mi alrededor. Días después, ya no pude contenerme. Necesitaba calmar esta terrible ansiedad que me hacía temblar todo el cuerpo. Deseaba tanto buscar a Lucía para darle una lección, y sin pensarlo dos veces, fui hasta su trabajo. Me esperé del otro lado de la banqueta. Allí había una especie de jardinera con un árbol de bugambilia rojo. Me senté atrás para observar a lo lejos cómo iba llegando Lucía, bien acompañada de otro hombre. En mi mente solo pasaba la idea de la venganza. Quería vengarme de ella, hacerla sufrir por burlarse de mí. Tenía mi semblante pálido y un calor insoportable que me quemaba en todo el cuerpo. Lucía tardó como 4 horas en salir. No me moví de ese lugar para poder llevar a cabo mi plan. En ese momento le mandé un mensaje de texto. Le dije que necesitaba entregarle algo, al saber que Lucía era una mujer profundamente interesada. A ella le gustaba el dinero. En varias ocasiones me lo echó en cara, porque yo no tenía ni en qué caerme muerto. Tiempo después ella me contestó, y la cité en un lugar, asegurándome que fuera ella sola, aunque no tenía por qué desconfiar de mí. Nos vimos donde había una de esas bodegas abandonada. Ella, algo molesta, me preguntó por qué la había citado aquí. En ese momento la tomé por detrás, diciéndole que jamás iba a poder olvidarme, y deseaba tanto sentir una vez más su cuerpo. Ella, muy enojada, me gritó que estaba loco. La llevé adentro de esa bodega, donde no había nada. En el espacio solo había un montón de cartones viejos. Lucía se resistía a estar conmigo. Fue por ese motivo que yo me enojé más con ella, y comencé a golpearle la cara para que guardara silencio. Ella se asustó al verme convertido en otro hombre, y al tratar de escapar de mí, no dudé en sacar una navaja para correr tras de ella y herirla por la espalda. Miré cómo Lucía quedaba en mis brazos, comenzando a desangrarse. Al verme a los ojos, solo preguntó por qué le había hecho eso. Al ver su cuerpo en mis brazos, me llené de mucha satisfacción. Ella por fin estaba pagando con su propia muerte su traición. Ya no iba a poder seguir haciéndome daño al estar con otro hombre, porque si no era para mí, no iba a ser de nadie más.
Me fui de esa ciudad para no levantar sospechas. Estaba muy asustado, porque pensé que investigarían para meterme en la cárcel como el culpable. Pero afortunadamente las cosas fueron a mi favor. Nadie sospechó de mí, y al parecer cerraron el caso. Yo viví tranquilo sin ser buscado por la policía, pero en mi cuerpo se generó una ansiedad por volver a experimentar lo mismo. Odiaba tanto a las mujeres desde ese momento, y deseaba acabar, sobre todo con las chicas bonitas que me recordaran tanto a Lucía. 2 meses después del acontecimiento, me refugié en una de esas pensiones, donde la renta es algo modesta, porque estaba sin trabajo, y el poco dinero que tenía se me había terminado. Ahí conocí a don Sabino, un señor ya de 60 años, que tenía un auto viejito ahí arrumbado. Lo revisé y le compuse un desperfecto que le impedía arrancar, y fue así como el auto encendió. Don Sabino no estaba contento, porque decía no saber manejar, y en mi mente se me vino la idea de usarlo como taxi. Después de todo, en esa colonia estaban solicitando un chofer más. Al conseguir el puesto de chofer, me puse a trabajar de inmediato, pues debía pagar algunos gastos más, aunque eran mínimos. Para ese entonces ya había pasado algo de tiempo, desde lo sucedido con Lucía. Aunque reconozco que no podía olvidarla, la recordaba durante todo el tiempo, pero de alguna manera ella tuvo la gran culpa. Comencé a trabajar como taxista. En los primeros días todo estuvo bien, y hasta me llevé algunas propinas. Los pasajeros por lo regular fueron señoras y señores con algunos niños, pero no sé qué me pasó cuando me llamó por teléfono una persona para que la llevara a un lugar que estaba como a 1 hora. Cuando llegué al domicilio, era una muchachita como de 17 años, muy bonita por cierto. Tenía el color de pelo igual que Lucía. Ella se subió y la quedé mirando con ira y resentimiento. Veía en esa joven la imagen de la mujer que tanto daño me hizo. Arranqué entonces el taxi a gran velocidad. Sentía dentro de mi cuerpo una adrenalina, la cual no podía evitar. Deseaba tanto detener el auto para ponerle mis manos en su cuello y apretarlo hasta que ella dejara de respirar. No cabía duda que Lucía estaba en todas partes y se me había manifestado a través de esa muchacha. Fue una maldición haberla conocido, porque por su culpa ahora era un hombre, con necesidad de seguir disfrutando a las chicas en mis manos. A partir de esos momentos me convertí en un delincuente. Miré a la joven y sin piedad la llevé hasta donde se encontraba un terreno baldío. Ella estaba muy asustada. Pedía por piedad que la dejara irse del auto, pero por fortuna logré hacer que se calmara con un fuerte golpe en su cabeza. Cuando llegamos a una especie de barranco donde tiraban mucha basura, tomé de los cabellos a la joven para propinarle 2 golpes más, mirando cómo caía al suelo sin vida. Al verla tendida con la cabeza ensangrentada, abrí sus piernas para saciar mis deseos carnales, y jamás lo había disfrutado como aquella ocasión. Sé que me había convertido en un monstruo, pero Lucía tuvo la culpa, porque yo la amaba demasiado. A partir de esos momentos, me convertí en el depredador de las jóvenes bonitas. Tuve que planear bien mis estrategias para no levantar sospechas, y mucho menos dejar pruebas que me condenaran a ir a la cárcel. Eso no lo iba a poder soportar jamás. Con el paso del tiempo, disfruté de muchos cuerpos femeninos antes de deshacerme de ellos. Por fortuna hallé un lugar alejado donde la gente no se frecuentaba, ni mucho menos la policía merodeaba en el lugar. Me fue muy fácil, porque los cuerpos desaparecían en su totalidad. Nadie lograba encontrarlos, porque estaban perfectamente escondidos por debajo de malezas de hierba,
y encima había mucha basura. Durante mucho tiempo continué disfrutando de esos momentos. Por otro lado, don Sabino estaba feliz porque le daba las ganancias del taxi, y de allí salía mi buen sueldo. Dejé pasar tiempo desde un rapto a otro de las jóvenes para no cuadrar pruebas que me afectaran. Los vecinos del lugar ya me conocían muy bien. Ellos tenían un buen concepto de mí, porque no mostraba vicios de ningún tipo, y me comportaba como todo un caballero con las mujeres, y les daba un buen trato a todos los niños pequeños. Todo estaba saliendo tal y como lo esperaba. Las noticias en la televisión local anunciaban desapariciones, pero nunca encontraban a las víctimas. Solo yo sabía en dónde estaban. ¿Que si tenía remordimiento? Por supuesto que no. Cuando las tenía en mis manos, no sentía lástima por ellas. Creo que Lucía tuvo la culpa de que a partir de su traición me fuera convirtiendo poco a poco en un monstruo. Sin embargo, un día recibí lo que todo mundo llama mi propio karma, y hasta la fecha sigo sufriendo las consecuencias de vivir en ese infierno, el cual yo mismo generé. Todo empezó cuando había seleccionado a otra de mis víctimas. Por lo regular, cuando elegía a una nueva chica, al principio me ganaba su confianza como taxista, para después llevarla sin remordimiento hasta mi escondite secreto. Sin embargo, antes de poner mi plan en marcha, recibí una llamada de un número telefónico. ¿Hablo con el señor del taxi? Escuché por el otro lado de la bocina. Así es, ¿con quién tengo el gusto?, le pregunté mientras veía mi reloj, que se me estaba haciendo tarde. La voz era de una mujer, quien tenía urgencia porque la llevara a un lugar, pero yo había quedado de pasar por una chica, con quien pensaba pasar un momento agradable. La mujer en el teléfono insistió en que debía llevarla, porque no encontraba otro transporte. «Le pagaré lo que me pida», dijo ella. En ese momento, la verdad que yo necesitaba demasiado el dinero, y al escuchar la propuesta, le dije que sí la llevaba, y me diera la dirección para pasar por ella. Cuando llegué, tuve que subir a una de las colonias más alejadas del lugar. Para ser sincero, nunca había ido por ese lado, y no me ocasionaba mucha confianza, sobre todo de noche. Cuando la recogí, miré que era una muchacha como de 25 años. Traía el pelo largo suelto, y apenas podía verle el rostro, pero me parecía demasiado bonita. En ese instante, pensé que la suerte estaba de mi lado, porque comencé a tener una fuerte erección, mientras una terrible ansiedad se apoderaba por completo de mi cuerpo. «¿Se puede dar prisa?», ella dijo con una voz medio arrogante. Arranqué el auto para llevar a la señorita a su destino, pero en el camino no podía contener la erección de mi miembro, el cual me provocaba algo de dolor. Esa mujer era muy hermosa, mucho más que la joven a la cual estaba esperando minutos antes, y entonces supe que había sido mi gran día de suerte. Cuando estaba a punto de llegar al destino de la muchacha, comencé mis planes perversos de siempre. Desvié el camino sin que ella se diera cuenta. Tiempo después, íbamos a esa bodega abandonada. Por la parte de atrás había un recinto, el cual lo usaba para mis fabulosos encuentros. La muchacha se dio cuenta que no era el lugar de su destino. Ella, algo enojada, me preguntó que en dónde estábamos. «A ver, hermosa, tranquila», le dije sosteniéndola por atrás para que dejara de gritar. Le puse una navaja en su lindo rostro, y fue de esa manera como ella se quedó algo quieta. Avanzamos al interior del recinto. Miré cómo se derramaban unas lágrimas en su rostro, suplicando clemencia. Pero yo no podía esperar para hacer la mía. Me encontraba profundamente ansioso. Cuando por fin habíamos entrado, la lancé al suelo con mucha fuerza.
Ella se golpeó la cabeza y sin pensarlo la arrastré hacia una vieja manta que estaba en el suelo. Le abrí las piernas con mucha ansiedad. La chica me miraba con desprecio. Después de un tiempo, misteriosamente dejó de gritar. «Ya no puedo esperar», le dije, desgarrando su ropa. Miré cómo tenía un cuerpo hermoso. Entonces comencé con el acto. No hacía falta amarrarle las manos. La chica estaba muy quietecita. Hasta pensé que le iba a gustar. Me embriagué con el aroma de su cuerpo. Ella no se resistió para nada, solo que sus ojos no los parpadeaba. Me quedaba mirando fijamente. Logré entrar en su cuerpo. Lo disfruté y lo gocé como nunca. Pero la joven seguía igual. No hacía nada, solo miraba fijamente hacia el espacio. Cuando por fin había terminado, ella volteó la cabeza hacia mí y formó una extraña sonrisa en su rostro. Yo me enojé muchísimo, pensando que se estaba burlando. Por ese motivo tomé una enorme piedra y le deshice la cabeza a golpes. La muchacha era rara. Aunque le estaba golpeando, no se defendía, ni siquiera gritaba. Era como un robot, y cuando le di el golpe final, cerró al fin los ojos. «¡Maldita vieja!», exclamé, limpiando la sangre de mis manos. La oculté como las demás, ahí donde estaba la maleza de hierba. Cuando terminé, me regresé a la base de taxis para continuar con el trabajo. Ese día parecía muy normal para mí. Estaba profundamente satisfecho y creía que iba a descansar por unos días con mis encuentros. Al regresar a casa, miré que se encontraba sentado don Sabino, como de costumbre tomando un poco de sol. Este ya se iba ocultando, y al abrir la puerta de mi cuarto, sentí como un escalofrío en mi espalda, y después un fuerte dolor con pesadez extrema. Entré para prepararme algo de comer. Tenía demasiada hambre, porque no había probado nada desde la mañana. Cuando estaba cocinando, bien que escuché una voz que venía desde mi cuarto, y mi televisión se encendió. Me saqué un poco de onda, y al revisar mi habitación, no había nadie, pero un aroma a perfume inundó la atmósfera. Al principio me resultaba familiar, aunque no recordaba de dónde. Sin embargo, no quise darle importancia y seguí haciendo mi comida. Cuando me dispuse a servirme los alimentos, los platos de la estufa misteriosamente cayeron al suelo, mientras que la luz de mi habitación se encendía y se apagaba. De repente todo quedó en un profundo silencio entre la oscuridad. En ese momento quise alcanzar al apagador, pero no funcionaba. Me estaba dando un poco de miedo, porque a mi alrededor escuchaba una especie de respiración. «¿Quién anda ahí?», pregunté varias veces, cuando alcancé a ver una sombra que se movía hacia donde estaba la estufa. En ese momento tomé el celular que estaba en el sillón, y al encender la linterna, mis ojos se aterraron cuando miré ahí, justo a un lado de la estufa, a la misma mujer que había enterrado horas antes. Era ella. Tenía la misma expresión de mirada en su rostro, algo aterradora que me proporcionó mucho escalofrío. Asustado, le repetí que estaba muerta, pero las palabras apenas si me salían de la boca. Pensaba en salir corriendo de la casa, pero ella estaba junto a la puerta. Muy asustado, le pregunté que qué quería. La mujer abrió una boca enorme, donde se le veía un hueco muy oscuro. Hizo un ruido muy fuerte que me causó dolor en mis oídos, y después desapareció. A partir de esos momentos, mi vida se volvió un infierno. Ella estaba en todas partes junto a mí. No me ha dejado descansar en paz desde el momento en que la vi. Hay veces que se aparece repentinamente y se queda de pie mirándome con la cabeza partida, ya sea en mi habitación o cuando salgo del taxi.
Desde ese momento ya no he cometido ningún crimen. He dejado de perseguir a las jovencitas y solo hago mis rondas con el taxi de manera normal. En ocasiones ella aparece en el asiento de atrás y ahí se queda por un buen rato. Pero en las últimas veces, cuando despierto, ella está sobre mi cuerpo, mirándome con unos ojos negros y brillantes. Mi salud se deterioró. Me diagnosticaron positivo a VIH. No lo podía creer, pero era verdad. Bajé mucho de peso y a veces no me quiero levantar de la cama. Pero ella sigue ahí y no se va. Un día me confesé con el padre de la iglesia, quien me aconsejó que me entregara a la policía, pero en mi estado no iba a sobrevivir ni un solo día. Preferí continuar como hasta ahora me encuentro, tumbado en una cama. A veces don Sabino viene a verme para traerme un plato de comida. Otras veces me quedo sin comer durante todo el día. Pero aquí sigo. Por alguna razón no me he muerto. Y en el momento en que apareció nuevamente ella, al pie de mi cama, esta vez me miró a los ojos diciendo: «Lo siento, cariño, pero seguirás sufriendo hasta que se me dé la gana. No debiste conocerme, porque ahora no te librarás de mí jamás». Y echó una carcajada que me heló hasta los huesos. A partir de esos momentos, vivo de esa manera. Espero siempre caridad por un plato de comida, y no veo el día en que pueda morir para al fin descansar en paz, aunque sé que me iría directo a un segundo infierno.